Amén. Gracias al Señor que nos permite estar nuevamente juntas y aprovechar este tiempo para aprender del Señor y acercarnos a Él. Hoy continuamos con la serie de Encontrando a Jesús que es una clase de las tipologías de nuestro Señor Jesús, cómo lo encontramos en diferentes personajes, situaciones, aún cosas, ¿verdad? El Señor, en el Antiguo Testamento hay diferentes proyecciones, ¿verdad? Como diferentes panoramas que apuntan a algo que haría nuestro Señor Jesús en su vida, en su muerte, en su resurrección, propósitos y eh, serían como revelaciones, ¿no? Son sombras, se pone como dicen, el tipo y el antitipo sería el cumplimiento, ¿no? Y hoy estamos en el libro de Números. La semana pasada vimos ah, la alineación del campamento, ¿no? Como hasta en eso si se miden cómo se tenían que distribuir, vemos la forma de la cruz, ¿verdad? En la forma de cada tribu, cómo tenía que distribuirse. Hablamos un poquito de los emblemas que cada tribu tenía y cómo representan una revelación de nuestro Señor Jesús en los evangelios, que hablamos, ¿verdad? Que es la divinidad, ¿verdad? Como Mateo, el león, el rey resucitado; Marcos, el becerro; el siervo obediente, ¿no? O el carácter sacerdotal, el sacrificio; y Lucas, la naturaleza humana del Señor Jesús; y en Juan, la naturaleza divina, el águila, las cuatro caras de los serafines, ¿no? El león, el becerro, la cara de hombre y la cara de águila, que también eran los estandartes, las banderas que cada tribu tenía, ¿no? Más bien el grupo de tribus tenían esas cuatro, de acuerdo a los rabinos, ¿no? Esas representaciones, ¿no? Así que ahí nos quedamos esas tipologías del Antiguo Testamento en el libro de Números, la alineación del campamento. Eso lo vemos aquí en el campamento de Israel, ¿verdad? Y cómo apuntaban a la cruz, ¿verdad? Lo que el Señor es y sería para nosotros a través de esas representaciones. Hoy vamos a seguir en el libro de Números. Vámonos al capítulo 10 del libro de Números. Ah, Obviamente hay muchas más tipologías en el libro. Cada aspecto se puede encontrar algo, pero estamos haciendo un vistazo general. Hemos visto algunos en el libro de Levítico, en el Éxodo bastantes, y como hay una relación de libro a libro, el libro de Éxodo se conecta bastante con historias en Levítico y Números, como que se vieran repetidas, ¿no? Por eso prácticamente al cubrir una se cubre bastante de esos libros del Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer en el libro de Números. Hoy vamos a ver el diseño de las dos trompetas. Como digo, a veces pueden ser personajes, a veces pueden ser historias, a veces pueden ser cosas, algo que apunta, hay un mensaje ahí, como que Dios está preparando la mente de su pueblo, ¿verdad? Y a través del pueblo de Israel nos da estas eh, revelaciones, ¿verdad? Así que dice Números 10 desde el versículo 1 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán. Aquí vamos a ver los cuatro objetivos de estas trompetas, para qué se usaban. Hay cuatro propósitos que el Señor le está explicando a Moisés que serían usadas estas trompetas. Primero dice, para convocar la congregación
Esa era la principal o la número uno. En el momento, acuérdense, nosotros vivimos en un tiempo de avance de comunicación, ¿no? Hay celulares, hay correos electrónicos, hay diferentes medios donde se puede comunicar y se puede convocar a un grupo. En ese tiempo no había esa tecnología, obviamente, y cómo se va a mover un grupo que se calcula que era aproximadamente de 3 millones de personas. El pueblo de Israel en el desierto, cómo podían comunicar la siguiente acción, qué tiene que hacer el grupo, ¿no? Y a través de estas trompetas, Dios se comunica proyectos o comunica el siguiente paso de acción. Se convoca, dice, se van a reunir, vamos a ver, dice, primero servirá para convocar la congregación, segundo, y para mover los campamentos, ¿no? En el momento que se oía cierto sonido de trompeta, se sabía que era una alerta para empezar a empacar y se va a mover el campamento, se avanza. Dice el versículo 3, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Y los hijos versículo 7 dice, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Entonces habían diferentes sonidos, uno que era para convocar, otro que era para mover, y a veces si se tocaba doble, era un sonido para todos, si se tocaba una vez era para los líderes, si se tocaba un sonido diferente era para alertar, era un sonido de alarma. Eso dice como hay, ese es el tercer punto, ¿no? ¿Para qué vamos a leer? Dice, versículo 9, dice, y cuando saliereis a la guerra, aquí está ese sonido, en vuestra tierra con el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Entonces era un sonido diferente cuando era para salir a la guerra, que ese sería el tercer punto para, primero, convocación, segundo, movilización, tercero, confrontación. Iba a haber una pelea, ¿no? Se va a confrontar al enemigo, ¿no? Y ese era un sonido diferente que hacía la trompeta, estas dos trompetas de plata, ¿no? Muy diferente al shofar. El shofar se usó antes de esta orden que el Señor le da a Moisés de como hacer, ¿verdad? Las trompetas se usaban los cuernos de algún carnero, ¿verdad? Se lo eh, preparaba, ¿no? Se le escarbaba tal vez para abrir, para que salga el sonido, ¿no? El cuerno era hecho de un animal y ese se le llama el shofar, que también juega un papel importante en la comunicación de Dios a su pueblo. Antes de estas trompetas, el shofar aparece en Éxodo, como lo vamos a ver en un ratito. Así que vemos las cuatro, bueno, vamos a la cuarta, ¿verdad? Dice el versículo, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Cuando salían a la guerra, se tocaba el sonido de alarma, ¿verdad? Pero al mismo tiempo era como un llamado de defensa, de apoyo de parte de Dios, porque ahí dice el Señor, van a ser recordados cuando se escuche ese sonido, el Señor va a salvarlos de vuestros enemigos, ¿no?
Versículo 10 dice, y en el día de vuestra alegría, ese sería el punto número 4, el objetivo de las trompetas de plata, el propósito, o en vuestras solemnidades, dice, y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Ahí están los 4 propósitos, el celebrar. Cuando venga algo nuevo, ¿no? El principio de una nueva etapa, ¿verdad? Cuando estén contentos, cuando haya una fiesta, ¿no? Algo solemne, ¿no? Un llamamiento a festejar. Todos vamos a celebrar al sonido de la trompeta, sobre esos sacrificios de paz, ¿verdad? Porque de esa manera, dice, van a hacer memoria de que Dios, Jehová, es Dios de nuestro, ¿no? Es nuestro, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Dios. Así que ahí están los 4 objetivos de las trompetas: convocar a la congregación, movilizar a la congregación, también confrontar al enemigo y número 4, celebrar, ¿no? A hacer fiesta. Se oía la trompeta y se anunciaba, ¿no? El comienzo de la fiesta o la celebración, ¿no? Quería leerles la porción donde se usa el shofar antes de que hayan estas 2 trompetas, ¿verdad? Pero siempre está relacionado con la comunicación de Dios. Muchos consideran que esta fue la primera trompeta, o sea, acuérdense que hay 2 trompetas de plata. Obviamente todavía aquí no se había dado la orden de hacerlas, ¿no? Pero Dios está sonando la primera trompeta al dar la ley, al hacer este pacto con Israel de que sea el pueblo, su pueblo, ¿no? La primera trompeta es una trompeta eh, de juicio en un sentido. Miren Éxodo 19 y se tiene que conectar con el capítulo 20 donde se dan los 10 mandamientos. Pero para contexto, ¿no? ¿Qué está pasando antes de que Dios le dé la ley a Moisés? Dice el versículo 16 del capítulo 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Esa palabra bocina es la traducción de la palabra shofar. Hubo un sonido de trompeta, más bien como del cuerno del carnero, ¿no? Muy fuerte, dice, con tanto relámpago y truenos y la nube espesa, ¿no? La presencia de Dios bajaba a este monte, ¿no? Dice, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte, ¿no? Va a haber un, un ¿cómo sería? Una cita entre Dios con su pueblo, ¿no? Todos se reúnen ante el monte, dice el versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera, o sea, como un terremoto, como una erupción, ¿no? Parecía el fuego estaba ahí y se estaba sacudiendo el monte, ¿no? Como terremoto. Versículo 19 dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. O sea, seguía el sonido de la trompeta, del shofar, subiendo el volumen. Y dice, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Versículo, ahora estamos en el capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y de ahí sigue toda la porción de los que lo llamamos los 10 mandamientos, ¿verdad? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, ¿verdad? A que visito la maldad de los que me aborrecen, dice la palabra, hasta la segunda y tercera generación. De ahí siguen los mandamientos, ¿verdad? No usarás el nombre del Señor en vano, no, no, más bien, guardarás el día de reposo, no mentirás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no codiciarás, etcétera, etcétera. No matarás, se van los 10 mandamientos del Señor en medio de el sonido de la trompeta, en medio de tanta espantoso, ¿no? Terrible, ¿no? Terremoto y fuego y nube. El Señor está hablando con Moisés y le está dando estos mandamientos, ¿verdad? Nos adelantamos al versículo 18 del capítulo 20. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. O sea, ese sonido de trompeta estuvo presente mientras Dios hablaba, ¿no? Eh, Identificaba la comunicación de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos conectando esto de las dos trompetas. La primera trompeta en un sentido con el shofar se escucha en el momento que Dios se comunica con su pueblo, con Moisés, al darle los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero estamos hablando de dos trompetas, ¿no? Ya la una sonó en el momento que él se eh, reveló a su pueblo, hace un pacto con su pueblo Israel, entrega la ley, da los 10 mandamientos, ¿verdad? Y el sonido de trompeta está ahí, ¿verdad? Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, no quisieron acercarse, dijeron, anda tú, le dijeron a Moisés, tú habla con Dios, nosotros no queremos, tenían terror, ¿no? Estaban atemorizados por todo esto que estaban viendo y, y escuchando, ¿no? Así que algunos eruditos consideran que fue la primera manifestación del sonido de trompeta, uh, que se toma como parte de estas dos, ¿no? La primera cuando se da la ley. Ahora vamos a ver cómo se conecta la segunda trompeta. Para el pueblo judío que no reciben a su Mesías todavía, que no ven al Señor Jesús como el Cristo, no hay conecte. ¿Qué pasa con la segunda trompeta? No encuentran ellos para qué sirve esa segunda trompeta. Está en el aire para ellos todavía, pero para el creyente, eh, el Señor nos revela a través del apóstol Pablo el propósito de la segunda trompeta, ¿no? Así que la primera la podemos conectar con la entrega de la ley, el pacto entre Dios, la comunicación de Dios con su pueblo Israel. Y ahora, obviamente estas dos trompetas, en la Biblia se habla de muchas trompetas, como por ejemplo en el Apocalipsis se nos habla de las trompetas que son juicios, ¿verdad? Pero este mandato de hacer estas dos trompetas no tiene nada que ver con esas otras trompetas, ¿verdad? Esto es algo diferente. El antitipo o el cumplimiento, la proyección que se ve de esta trompeta que falta, nos la describe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, desde el 51 al 58. Y dice, he aquí os digo un misterio. La palabra misterio aquí viene del griego, la palabra musterión, que no es como la palabra que nosotros entendemos misterio como algo que no se puede descubrir. A veces entendemos la palabra misterio como algo eh, oculto, pero sin poderse revelar.
Sin embargo, en el griego, cuando se usa esa palabra musterión, habla de algo que ha estado escondido, sí, pero que se empieza a revelar o se revelará. O sea, algo que sí se puede descubrir, ¿verdad? Y Pablo dice, les digo esto que estuvo oculto, que nadie supo qué era, ahora este es el cumplimiento o esta es la revelación, como que se está develando, ¿no? Se está descubriendo lo que estuvo oculto, lo que no se supo por muchos siglos. Dice, os digo un misterio. He aquí os digo un misterio, lo oculto está revelado. Dice, ¿cuál es ese misterio que se va a revelar? Dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra dormir aquí está hablando de la muerte del creyente. No todos vamos a morir, dice Pablo. No todos vamos a pasar por ese proceso de descomposición o, o, o de falta de vida, ¿no? No, al creyente, cuando se habla de la muerte del creyente, se habla del dormir, porque es un estado de descanso, ¿no? No estamos muertos literalmente, nuestro espíritu vive. Dice las escrituras que ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, ¿no? Estamos vivos, estamos despiertos en el ambiente espiritual, aunque nuestro cuerpo descansa, ¿no? Por eso dice Pablo, no todos dormiremos, no usa la palabra morir, porque el creyente en sí no muere. Tiene vida espiritual, tiene vida eterna, está vivo. En cambio, el no creyente muere eternamente, muere, está muerto espiritualmente. Entonces, por eso hay esa una ¿cómo se diría? Diferenciación entre la muerte de alguien que es de la fe de Jesús y alguien que no, alguien que es creyente y alguien que no. El creyente duerme. Y este es el misterio que dice Pablo, no todos vamos a morir. Habrá una generación que no morirá, sino que será transformada, dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Noten eh, ese detalle, ¿no? No solamente que, como nos va a describir Pablo, que el Señor baja a las nubes. Acuérdense en el Éxodo, Dios bajó en una nube al monte. Ahora el Señor Jesús baja en una nube. Es la misma idea del recibir al pueblo. Dios baja en el Antiguo Testamento al monte para recibir a un pueblo, para ser su Dios, para ser su defensa, ¿no? Y ahora el Señor Jesús está bajando en una nube, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Entonces hay dos grupos. Uno de creyentes que están durmiendo en el Señor, han fallecido, que se levantarán primero y luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, dice Pablo, juntamente con ellos seremos transformados. Dice, ellos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, hay una metamorfosis, que es la palabra que se usa cuando se habla de transformados. En el griego, metamorfos, recibir un cuerpo diferente, ¿verdad? Lo vemos en las mariposas, ¿no? Empieza la oruga, un animalito feo, ¿verdad? Más como un gusano terrenal que se arrastra sin belleza, pero llega un momento en que cambia su forma y tiene un cuerpo precioso, ¿no? Que puede volar, que emana belleza. Esa es la misma palabra que se usa ahí. Seremos transformados, metamorfosis. Tendremos un cuerpo incorruptible, un cuerpo sin más relación con el pecado, un cuerpo que no muere, un cuerpo que
está sano, no tiene enfermedades, no tiene corrupción. Y eso dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Noten, la victoria viene por medio de nuestro Señor Jesús, porque Él resucitó. Nosotros, si ponemos nuestra fe en Él, también seremos resucitados, ¿verdad? Él nos comparte su victoria. Dice, y dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Hay, vamos a una meta, ¿no? Vamos a ser parte de un evento grande que es nuestra esperanza. Y el mismo apóstol Pablo explica esto a otra iglesia, la iglesia que está en Tesalónica, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, amplía un poquito más este misterio, ¿no? Lo que hemos sacado de Primera Corintios es de que el Señor viene y se va a oír una trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero, o sea, pero no vamos a quedarnos atrás los que estemos vivos, los que hayamos quedado, no precederemos, sino que juntamente con ellos nos vamos a encontrar con el Señor en el aire para ser transformados y estar así siempre con el Señor. Y dice que este evento va a ser en un abrir y cerrar de ojos, como no es un guiño, ¿verdad? Porque uno se demora un poquito más en guiñar el ojo, es un parpadeo, que dicen que de acuerdo a los que estudian esto, que es como una centésima de segundo que uno parpadea, que ni cuenta se da, es rapidísimo, ¿no? Va a haber ese cambio, ese misterio. Eso es lo que la segunda trompeta anuncia, ¿no? La esperanza del creyente de estar para siempre con el Señor, pero habla de una generación que va a pasar por este evento de no experimentar la muerte. Vamos a ver qué más agrega Pablo en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, la misma idea, ¿no? De los que han muerto en la fe. Hablando, morir en la fe es creer que solamente Jesús salva, ¿verdad? Tener a Jesús como el único y suficiente Salvador, porque Él es el único y suficiente que Dios Padre acepta, ¿verdad? Él es el sumo sacerdote, la palabra lo anuncia como el Mesías, el Dios con nosotros, ¿verdad? El perfecto Hijo de Dios, ¿verdad? El sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único mediador. Más claro, ya Dios no puede presentar esta realidad de que solo hay un Salvador. Claro, el mundo, la cultura cada vez rechaza esta verdad y lo pone como que es algo cerrado, algo anticuado, algo ofensivo. Decir que solamente Jesús salva, pero ese es el anuncio que nos hizo Dios desde antes de la creación. Ya el Señor estaba preparando todas estas imágenes, tipologías, ¿verdad? Figuras para anunciar el plan que Él tenía a través de su Hijo amado, en quien tiene complacencia, ¿no? El Señor es el único y esa fe se confiesa, ¿no? Se cree en el corazón y se confiesa con los labios para salvación, de decir, yo sé que Él es mi único, ¿por qué? Porque Él es el único perfecto, ¿verdad? Como leímos anteriormente, lo que el aguijón de la muerte es, el aguijón del pecado es la muerte. Morimos porque hemos pecado. El Señor Jesús, por eso la muerte no pudo detenerlo porque Él nunca pecó. Y es nuestro representante, es nuestro Salvador, ¿verdad? Él es nuestro héroe. Así que dice Pablo, no quiero que ignores esto,
que los que duermen en esa fe de Jesús no se van a quedar así. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gente que no tiene al Señor Jesús no está segura de su salvación. A veces confía en sí mismo y por eso se pone nerviosa o nervioso porque dice, yo no sé si me merezco, yo no sé si estaré bien el día que Dios me llame, porque está confiando en sus obras y uno falla, uno es finito, ¿verdad? Pero si uno confía en el perfecto, si uno confía en el sacrificio perfecto del Señor, en su resurrección, cree que el Señor resucitó, confía en Él y puede ser libre de ese peso de culpa, ser libre de ese peso de incertidumbre. Ahora tenemos la confianza total que en Él somos salvos, en Él tenemos la seguridad, porque Él triunfó, Él ya ganó, le ganó a la muerte, le ganó al pecado, le ganó a Satanás. Él dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? El Señor ya estamos amparados bajo su victoria, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, yo no quiero que sean ignorantes de esta verdad. Hay algunas, como unos 5 o 6 veces que Pablo dice, yo no quiero que no sepan esto, no quiero que estén perdidos en su ignorancia, ¿no? Y este punto del rapto, como se le llama, ¿no? La venida del Señor Jesús, no la segunda venida, eso es diferente. Esto es una aparición, no es una venida al mundo. El Señor va a aparecerse en las nubes para recibir a sus hijos, a los creyentes, a su novia, como se la presenta la iglesia, ¿no? Dice, no ignoren esto, sepan que hay un misterio que se va a revelar cuando venga el Señor y cuando suene la trompeta, los muertos en el Señor vamos a resucitar o, como dice, o los que estemos vivos, vamos a juntarnos con ellos en las nubes. Dice, aliéntense con esto porque ustedes sí tienen esta esperanza en Cristo Jesús. No se entristezcan como los del mundo, porque ellos no tienen esta esperanza, ellos no creen. Para empezar, no confiesan a Jesús como su único Salvador, confían en sus obras y se desalientan cuando viene la muerte porque no tienen esta esperanza. Por eso dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, los que descansan en esa fe de Jesús. Dios, a través de nuestro Señor Jesús, nos va a llevar a él a través de este evento. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no nos vamos a quedar atrás. Resucitan primero los muertos en Cristo, luego los que estemos vivos. Pablo pensaba que él iba a estar vivo cuando esto pasaba, o sea, tenía lo que se conoce como la inminencia, que algo que va a pasar rápido, ¿no? Él tenía esa fe de que en cualquier momento el Señor Jesús regresaba y que se lo iba a llevar a él, ¿verdad? Hasta el libro de Timoteo, él ya por primera vez entiende que no va a ser él uno de los que estén vivos, porque dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Y de todas maneras, dice, sé que el Señor me dará la corona de vida, y aunque sabía que le iban a cortar la cabeza, tenía la esperanza de que iba a resucitar, ¿verdad? De que iba a estar con el Señor. Pero sí que dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa palabra seremos arrebatados es la palabra griega harpazo, que se traduce en latín como raptare. En español es rapto, de ahí sale la palabra rapto, ser arrebatados. Es como cuando un papá ve que su hijo está en la mitad de la calle, ¿no? Y viene un carro o el niño corre y el papá lo alcanza a agarrar y lo jala, ¿no? Con fuerza, lo salva de eso que viene, ¿no? Del peligro. Es un arrebatamiento, ¿no? Es algo brusco en un sentido, rápido, pero con la mira de protección, con la mira de salvación, ¿no? Te saca de un lugar de peligro, ¿no? Y el Señor dice eso, que Él viene, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos que sean de la fe del Señor, juntamente con ellos seremos arrebatados por el Señor que viene en las nubes, pero noten los detalles, se va a oír una orden. No sabemos qué va a decir el Señor, a lo mejor vengan ya o despiértense, levántense o no sé, no nos dice la palabra, nomás dice que va a ser una orden, con voz de mando, va a dar una orden. Tal vez oiremos nuestros nombres, no sé, a Lázaro le dijo, Lázaro, ven fuera, lo llamó específicamente por nombre. Sabemos que va a ser una orden, pero va a ser también, se va a escuchar la voz de un arcángel, ¿no? El Señor está llamando a su iglesia, pero se va a escuchar la trompeta, ¿verdad? La convocación. Acuérdense en los 4 puntos el propósito de la trompeta. Se convocaba para reunir al pueblo. El Señor está llamando a la convocación a su pueblo, a su iglesia, y para movilizarla. Acuérdense, ese era el segundo propósito, se va a ir de un lado a otro. El pueblo de Israel oía el sonido de trompeta y sabía que era tiempo de empacar sus cosas y avanzar, ¿no? Y aquí el Señor está en un abrir y cerrar de ojos, en un momento nos moviliza, nos transporta, ¿no? Nos convoca y también obviamente sabemos lo que va a pasar aquí en la tierra, ¿no? Va a haber una confrontación entre Dios y las fuerzas del mal, ¿verdad? Va a haber el desarrollo de una gran tribulación, ¿verdad? Y el Señor está confrontando al mundo, ¿no? A su pueblo en sí, Israel, será confrontado durante esa etapa para que puedan ver a su Mesías, ¿no? Van a reconocer al Mesías al final de esos 7 años. Es un enfoque, es la última semana del libro de la profecía de las 70 semanas de Daniel, como estamos estudiando los días jueves, ¿verdad? La última semana, la semana o los 7 años de la gran tribulación. Así que vemos el propósito, ¿no? El objetivo de esta cuarta, la trompeta del Señor, la segunda trompeta, la tercera es la confrontación y la cuarta, decía, era para anunciar una celebración. Lo que viene para el creyente después de este evento es celebración. Se va a celebrar con el Señor en el cielo, se va a celebrar con el Señor cuando regresemos con Él para el reino del Señor que viene, el milenio, empieza algo nuevo. Acuérdense que si retrocedemos un poquito, como dice la palabra, que en el día de vuestra alegría se iba a tocar esa trompeta y en vuestras solemnidades, o sea, las celebraciones, en los principios de vuestros meses. Después del milenio todo es nuevo, todo va a ser nuevo para el principio de muchas cosas, ¿verdad? Al final del milenio viene una nueva ciudad, algo que Dios ha preparado nuevo para nosotros, todo va a ser nuevo, todo va a ser novedad de vida. Se anuncia esta celebración, ¿verdad? Y yo, Jehová vuestro Dios, dice,
así acaba el Señor hablando de las trompetas. Entonces, bueno, se puede decir, eso es algo fantasioso, tal vez eso es algo increíble, no es algo literal. A veces hay gente en nuestros tiempos que cree que esto es, es más bien algo como se lo puede espiritualizar y no tomarlo literal. Pero el Señor a través de las escrituras nos ha dado personajes que experimentaron ese encuentro con el Señor de una manera abrupta, ¿no? Como un rapto, ¿no? En Génesis, desde el primer libro de las escrituras, se nos habla de Enoc. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Verdad? Hebreos, el autor a los Hebreos confirma este evento y dice, por la fe, Enoc fue traspuesto, fue movido de un lugar a otro para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otro personaje que también es llevado de una manera milagrosa y sorprendente es Elías. Él en el libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 2, del 11 al 14, iba él hablando con Eliseo, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. La impresión, ¿no? Para Eliseo ver que Dios se lo lleva a Elías, ¿no? En un torbellino, ¿no? Y dice, etcétera, ¿no? Eliseo toma el lugar de Elías, nos narra esa historia el Antiguo Testamento. Así que también les puse en las notas de Apocalipsis 21, donde se habla del cielo nuevo y la tierra nueva, ¿no? El comienzo, el sonido de esa trompeta anuncia, ¿no? La celebración, anuncia el comienzo de una nueva etapa para los creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Muy interesante lo que Pablo nos dice, que nos debemos de animar con estas palabras, ¿no? Cuando uno tiene esta esperanza, eh, no cae en una desesperación al ver lo que está pasando en el mundo, al ver cómo avanza la maldad, al ver las situaciones de la vida. Hay una esperanza que el creyente tiene que es que estaremos con el Señor pronto, sea por muerte o sea por el sonido de la trompeta, el llamado de Dios, la transformación que experimentaremos para dejar este cuerpo de pecado, este cuerpo de sufrimiento, de dolor, un cuerpo de decaimiento, ¿no? Esta tienda se está decayendo, pero del Señor esperamos una nueva, ¿no? Dice un edificio, esperamos un cuerpo inmortal, un cuerpo maravilloso, ¿no? A semejanza de nuestro Señor. Así que algo interesante que Pablo hace hincapié es que nos debemos de alentar, ¿verdad? Y mucha gente en ciertas denominaciones cree que este evento va a pasar durante la gran tribulación o al final de la gran tribulación. Pero, ¿cómo podría uno animarse si no sale, si no escapa? Acuérdense que el Señor dice que en Lucas capítulo 21 que eh, nos tenga por dignos el Señor, teniendo a nuestro Señor Jesús, tenemos su justicia, no tenemos su dignidad, tenemos su santidad para poder escapar de las cosas que vienen. Así que el creyente se anima con estas palabras, ¿no? Alentaos, por tanto, dice los unos a los otros con estas palabras. Ya mismo viene el Señor. No nos desesperemos y si alguien duerme en Cristo, está descansando en el Señor, porque pronto nos encontraremos juntos recibiendo al Señor en los aires, ¿verdad? Y dice, y experimentando este milagro
Para eso murió el Señor Jesús, para poder redimirnos de la muerte, redimirnos de este mundo, de la condenación. Se cumple el propósito de su ministerio, ¿no? De su muerte y su resurrección, darnos la esperanza, darnos el consuelo, darnos el descanso que solamente Él puede darnos. Así que ahí encaja la segunda trompeta. Se tocará la trompeta, ¿verdad? Y en un abrir y cerrar de ojos, juntos estaremos con el Señor, los creyentes. Así que en realidad es una invitación. Todavía no ha sonado la segunda trompeta, todavía el Señor no ha venido, pero no queda nada proféticamente hablando para que se cumpla esta aparición del Señor. En cualquier momento, en cualquier momento, ya vemos, ¿no? La corriente en el mundo, ahorita se está promoviendo mucho las apariciones de eh, seres extraterrestres. Acá en Estados Unidos ha habido reuniones en con el Senado que no pueden explicar, pero ya empieza a haber como una justificación de que eh, se puede desaparecer gente. Obviamente el enemigo va a querer justificar la desaparición de los creyentes de otra manera para confundir y para engañar a la gente que estará abierta a creer cosas que no son bíblicas más que lo que el Señor nos ha anunciado. Así que es una invitación en realidad, si usted no está seguro de que es parte del cuerpo del Señor, que es parte de la novia del Señor, como se la describe la iglesia, ¿no? Si no está seguro de su salvación, es, es tiempo de que profese fe, profese creer en la obra que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz, su resurrección, y decirle, ven a mi vida, yo quiero que me selles, yo quiero que me garantices, ¿no? La victoria a través de tu presencia en mí, tu Espíritu Santo, porque eso es lo que nos hace nacer de nuevo y nos habilita para poder estar con el Señor, ¿verdad? El Espíritu de Cristo en nosotros a través de la fe y la confesión de que depositamos nuestra confianza solo en Él, nadie más, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos más que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otro Salvador, no hay otra solución más que en nuestro Señor Jesús. Y el Señor dice, yo estoy a la puerta, estoy tocando la puerta de tu corazón. Si tú me abres, yo entraré en tu vida y cenaré contigo, tendré comunión, tendré una relación contigo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? No quiere una religión, quiere una relación para que Él pueda estar en nosotros, ¿no? La nueva vida en Cristo. Y eso solamente viene cuando uno le pide al Señor en confesión, me arrepiento, ven a mi vida, creo que tú eres el único Salvador. Ah, dame de tu espíritu para tener parte en para poder oír esta trompeta, para oír tu llamado cuando tú vengas por nosotros, ¿verdad? Y nos lleves contigo, ¿no? El Señor ha hecho todo lo necesario para poder rescatarnos, ¿verdad? Pero toma en nosotros agarrarnos de esa soga que Él tira, ¿verdad? La salvación, ahí está, pero mucha gente puede ver la soga y decir, me gusta, pero no hace nada por agarrarse de esa soga, ¿no? Y el Señor requiere que haya un paso de fe, de obediencia, de decir, sí, yo creo solamente en Jesús y quiero que Él sea el Señor de mi vida, sea mi Salvador, ¿verdad? Y transfiero mi fe, cualquier cosa que haya confiado antes, ahora pongo mis ojos solamente en Jesús y quiero ser parte de la salvación que Él ofrece, ¿no? Una salvación completa, no solamente en esta tierra, pero aún en el más allá, ¿no? Así que está abierta la invitación, vamos a orar y este es algo que
usted puede hacer en su tiempo personal, en su intimidad, ¿verdad? No tiene que hacerlo ahorita conmigo, lo puede hacer después, pero hágalo, ¿no? Pídale al Señor y confiese que cree solamente en Jesús como su Salvador y confiéselo públicamente, ¿no? Dígale a alguien, ¿no? Yo he creído en el Señor Jesús como mi único Salvador y le creo a su palabra. Sé que lo que Él dice es verdad y creo que Él ha hecho todo para rescatarme, ¿no? Así que vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, bendito Padre Celestial, por las múltiples maneras en que te has comunicado con tu pueblo, con tu creación. Señor, nos hablas a cada uno de nosotros de muchas maneras. Dice tu palabra que a través de la creación podemos ver tu poder, podemos ver tu grandeza. Señor, a través de los profetas, a través de tu palabra, tú nos has explicado las múltiples maneras en que has anunciado tu plan. La venida de nuestro Señor, sus obras poderosas de rescate, de redención, cómo nos compra para ti, cómo nos justifica, cómo nos santifica, cómo nos separa para ti, Señor, porque tú quieres rescatarnos de lo que viene, del fin. Señor, gracias porque nuestro Señor Jesús hace una obra perfecta, completa. Él clamó a gran voz desde esa cruz: consumado es, ya todo se ha acabado. Él cumplió todo lo que tenía que hacerse para poder rescatarnos, Señor. La paga está hecha completa. Gracias, Señor, por el rescate. Gracias, Señor, por la esperanza, Señor, que no nos quedamos en la tumba. Los de la fe de Cristo tenemos esperanza de vida, vida abundante, vida nueva, celebración, victoria, Señor, por ti. Gracias porque nos podemos animar los unos a los otros, sabiendo que los de la fe de Cristo resucitarán y estaremos juntos contigo para siempre, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, eres misericordioso y llamas al arrepentimiento, llamas al pecador a que se acerque a ti, a que te busque. Tú dices que te encuentra el que te busca. Señor, gracias porque es tu bondad lo que nos lleva al arrepentimiento, tu misericordia, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, y hay esperanza en ti. Padre, pedimos por los que todavía tienen su confianza en otras cosas, en sí mismos, en religión, en personas que no son Jesús. Pedimos, Señor, que tú a través de tu palabra les toques sus corazones, les abras el entendimiento para entregar sus vidas completamente al único y suficiente Salvador. Y es en Él, en su nombre, en sus méritos, por su sangre, Señor, que te pedimos todas estas cosas y te damos gracias. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su sintonía. Que el Señor los bendiga. Abrazos y nos vemos aquí, si el Señor todavía no ha venido, el día jueves con la clase de Daniel. Bendiciones. Bien, mis hermanas, gracias a ustedes también.